posible que la cultura uruguaya o lo que entendemos por ella cambie en unos años? Bueno, esto es posible que ocurra. ¿Por qué hago esta pregunta? Es muy difícil decir qué es la cultura uruguaya, o puede haber múltiples visiones de lo que quiere decir la cultura uruguaya, entre comillas. Esa especie de identidad uruguaya que es muy difícil de conceptualizar con claridad. ¿Qué quiere decir ser uruguayo? ¿De dónde venimos realmente? ¿Somos hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, bisnietos de inmigrantes? ¿Somos nativos de algo diferente? ¿Somos una mezcla de tradiciones culturales o subculturales muy diferentes? ¿Qué somos realmente? ¿Somos hijos de europeos? ¿Somos hijos de latinoamericanos? ¿Somos una cosa o la otra, o ambas? De alguna forma, el Uruguay es una combinación de múltiples herencias culturales. Pero hay ciertos aspectos que parecen distinguir una especie de idiosincrasia uruguaya, que están muy ligados a una cierta concepción que viene de muchas herencias ideológicas. Por ejemplo, uno podría pensar en el vallismo, podría pensar en la concepción bareliana, podría pensar en un cierto humanismo heredado de ciertas corrientes de países como Francia, como también en parte Inglaterra, pero también herencias que vienen de Italia, de España, de países eslavos, y también de nuestra pertenencia cultural en cierta manera a Latinoamérica. Entonces, al Río de la Plata, América del Sur. Entonces, hay como muchos caminos que han generado cruces para construir una identidad como la que conocemos. Sin embargo, uno podría preguntarse, esa especie de herencia uruguaya que muchos dicen sostener además como parte de nuestra identidad, ¿podría estar en riesgo en los próximos años? ¿O podría cambiar, más que estar en riesgo, simplemente podría cambiar en próximos años? Quisiera proponer una lectura de este problema en pocos minutos, desde una perspectiva que obviamente implicaría mucha discusión, mucha profundización, pero que tiene que ver con una mirada de lo que puede ocurrir en esta nación en unos años. Como decíamos, de alguna forma el Uruguay se ha caracterizado en buena medida por representar ciertos ideales de lo que provenía de la filosofía o de la ideología de la Ilustración, de una mentalidad bien moderna desde el punto de vista de lo que era Europa, trasladada a América del Sur, con complejidades culturales o subculturales, como decíamos, de múltiples grupos coexistiendo en este territorio. De alguna forma podríamos haber sido otra cosa, terminamos siendo una nación independiente. Pero la cuestión es, ¿qué caracteriza a Uruguay en cuanto a lo espiritual, por ejemplo? Que es algo que me interesa pensar desde ese ángulo. ¿Qué ha caracterizado tradicionalmente al Uruguay? Uruguay se ha caracterizado en general por ser un país con un pasado laicista que lo ha vuelto un país laico, en cierta manera, que muchas veces todavía sigue sosteniendo una especie de idea laicista en muchos ámbitos, donde la separación entre Iglesia y Estado ha estado muy marcada desde hace muchísimo tiempo, donde el humanismo es parte de los valores y de la filosofía de la nación, y donde ciertos valores trascendentes o vinculados a cuestiones espirituales desde un ángulo cristiano o judeo-cristiano han estado mucho más relegados que en la mayoría de las naciones, no solo de las que nos rodean, como Argentina o Brasil, sino de todo el continente, e incluso en comparación con la mayoría de las naciones del mundo. En ese sentido, muchos se enorgullecen de esa perspectiva, muchos consideran que es parte de una identidad casi que digna de elogios, o que nos vuelve como un paradigma muy positivo, ¿no? Esa herencia positivista que hemos tenido, esa herencia, digamos, vinculada a ese tipo de concepciones, nos ubica en un lugar que no importa que uno sea de izquierda o de derecha, o de nada, o de centro, o de nada,
uno tiene, parecería, un tipo de pensamiento muy ligado a estas concepciones, a nivel general, a nivel de la sociedad, más allá de las posturas que hay en la sociedad a nivel de lo religioso y a nivel de otras visiones. Pero está esa identidad como algo bastante fuerte. La pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos años? Bueno, hoy, 25 de marzo de 2025, estamos recordando el Día del Niño por Nacer. Y algo que se está generando en la sociedad es el debate acerca del lugar de la natalidad. Se está planteando que hay un problema de natalidad en nuestro país, que hay realmente un problema de una baja de natalidad muy grande, que no hay recambio generacional, que hay pocos niños que nacen. Y hay muchos que sostienen que esto no es un problema, que no va a generar ningún tipo de situación problemática. Cada vez las familias parecería que tienen menos hijos o se configuran menos familias que puedan de alguna forma generar el contexto para traer hijos al mundo, y los que siguen haciéndolo de alguna forma, lo siguen haciendo, tienen determinados pensamientos o valores respecto a esto, pero se sostiene que va a generar algún tipo de situación de cambio cultural en próximos años. Entonces tenemos como dos bandos, los que lo ven desde una perspectiva como un poco terrible, ¿verdad? Esto, y por otro lado están aquellos que lo ven como que no va a pasar nada, que no va a haber ningún tipo de problema. Algunos sostienen que va a haber problemas en cuanto a la seguridad social, y que se plantea que son cosas verificables, digamos, que van a generar un problema si no se revierte esta situación. Yo quisiera concluir simplemente diciendo que creo que pueden ocurrir varias cosas, pero quisiera plantear algo que me parece que es lo que posiblemente pueda darse en próximos años, a pesar de que muchos no lo están viendo. Y es que es posible que dentro de unos años el Uruguay termine siendo otra cosa que no es lo que ha sido hasta ahora. ¿Y a qué me refiero con esto? Si la baja de natalidad se desarrolla en el Uruguay, como ha venido ocurriendo, al ritmo que viene ocurriendo, es posible que el nivel de crecimiento poblacional descienda o se estanque de una manera que solamente ciertos tipos de poblaciones sigan trayendo hijos a estas sociedades. Entonces, por más que Uruguay como tal siga existiendo, o por más que pudiera convertirse en otra cosa, lo que parece que queda claro es que de todas formas va a haber personas que van a seguir teniendo hijos, varios hijos o algunos hijos. Pero lo que probablemente ocurra es lo que ya se está dando. Y es que no solamente esos hijos van a ser parte de ciertos uruguayos que van a mantener determinadas visiones o valores sobre esto, donde entienden que es positivo seguir trayendo hijos a la sociedad, sino que va a terminar pasando lo que está ya ocurriendo, y es que muchos procesos migratorios van a venir al Uruguay desde múltiples naciones, como ya está pasando, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Perú, de muchos países que ya están hace tiempo instalándose en nuestro país, así como otras naciones, como pasó muchas veces en el Uruguay, pero ¿qué tienen de particular esas situaciones de cambio? Que esas poblaciones en general sí quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque vienen de países donde el cristianismo evangélico especialmente, aunque también puede darse desde la vertiente católica, pero en los últimos tiempos la herencia evangélica es bastante fuerte en muchas de estas naciones, y hace que cuando llegan a instalarse en una nación quieren seguir creciendo, quieren seguir desarrollándose, y están de acuerdo con tener hijos, que no solamente sea quizás un hijo, dos hijos, pueden ser 3, 4 o más, o también, por ejemplo, comunidades como inmigrantes que vienen con la misma fe desde otros lugares de Europa, por ejemplo, como pasó, o de Estados Unidos, como pasó, por ejemplo, con el grupo menonita que se instaló en Florida, que viene de Estados Unidos, esta rama menonita, y otras ramas menonitas que vienen de otros lugares, de Alemania y de otros lugares, que ya estaban en el país hacía mucho, pero desde hace pocos años esta rama menonita desde Estados Unidos se instaló acá en Florida,
y tienen una comunidad y tienen familias grandes donde se reproducen mucho y donde comunican sus valores e impactan en la sociedad. Tienen empleados, tienen su escuela, que incluso ahora en este litigio legal con la ANEP tuvieron una victoria, digamos, una sentencia que les dio el aval a ellos. Entonces, lo que quiero decir es probable que en un tiempo muchas personas que vienen de otros países, donde sí tienen una concepción basada en que tener hijos es importante, que la fe cristiana que los moviliza de formar familia, formar comunidad, construir un hogar con familia, contagiando y compartiendo la fe con otras personas y con otras familias además, va a seguir avanzando en nuestro país. Y entonces aquellos que en realidad defienden no solo, por ejemplo, la idea de que para qué tener hijos, no estoy hablando obviamente en casos de no poder tenerlos, sino en caso de poder tenerlos, pero considerar que para qué tenerlos, ¿no? Que tampoco digo que esté mal que una familia pueda decidir tenerlo, pero digo cuando ideológicamente se fomenta que la gente no tenga hijos. No que uno libremente pueda decir una familia, nosotros preferimos que no, lo cual es totalmente respetable, pero me refiero a tratar de inculcar en la sociedad la idea de que cuanto menos hijos tenga la sociedad mejor, que cuantos más abortos se produzcan mejor, porque eso va a ser mejor para la libre conciencia de sus madres, o para que el Estado pueda regular quién debe venir al mundo y quién no, lo que fuera. Pero fuera de esa situación, es decir, se van a seguir reproduciendo familias que van a seguir teniendo una concepción de que tener familia y tener hijos es importante. Y entonces el Uruguay va a cambiar, necesariamente cambiaría desde una perspectiva así, porque los que menos van a querer tener hijos son los que sostienen las viejas ideologías que le han dado sustento a esta nación. Pero eso va a quedar en el pasado, porque ya no va a haber transmisión generacional de esos valores. Y entonces se van a transmitir otros valores, que van a venir más de personas que vienen de otras naciones que traen otro tipo de valores, basados en la fe, basados en la familia, basados en ciertos valores que algunos considerarían retrógrados, conservadores, etc. Entonces, Uruguay no sé si va a seguir existiendo o va a desaparecer o nada, pero lo que sí probablemente pase es que ya la población del Uruguay va a traer una nueva dimensión, porque los que sigan naciendo y viviendo en nuestro país mayoritariamente van a tener una perspectiva del mundo muy diferente a la del Uruguay en el que se criaron mis padres, mis abuelos, o en el que se formaron o estuvieron aquí, en esta tierra, y donde también nosotros nos criamos en cierta forma. Por lo tanto, la conclusión es, los valores de los que habla la Biblia, la espiritualidad, la fe, la familia, el construir una comunidad basada en valores trascendentes y eternos, no va a frenarse en el Uruguay. Al contrario, probablemente haya una revolución cultural en el Uruguay, debido a que algunos han querido promover que cuantos menos hijos mejor, directa o indirectamente. Lo que va a terminar ocurriendo es que muy probablemente eso les genere un cambio a ellos mismos sin darse cuenta, y termine pasando que a la larga, después de una generación, de otra generación, los que queden, los que sigan teniendo familia, los que sigan teniendo hijos, van a convertir al Uruguay en otra cosa, sea otra nación, sea la misma nación con otros principios y valores, pero claramente es muy probable que esto cambie. Quienes sostenemos una fe que trasciende en el tiempo, no nos preocupa dónde estemos, en qué nación estemos. Lo que nos importa es cómo compartimos esos valores con ese entorno, con esa sociedad que nos abre las puertas para vivir, para tener libertad, para estar. Y eso queremos mucho para el Uruguay, que haya una perspectiva basada en la Biblia, en la palabra de Dios, como la entendemos los cristianos, para poder vivir vidas cada vez mejores, que compartamos y contagiemos a otros. Que Dios te bendiga y puedas pensar en esto y revises cuáles son los valores que movilizan tu vida, si te has dejado manipular o seducir por ciertas corrientes que quizás no te estaban dando la realización que vos podrías tener. Todavía estás a tiempo para tener otra visión de las cosas, para pensar que sí es importante la fe, que sí es importante la familia, que sí son importantes los valores eternos, y no
un antropocentrismo que solamente te va a llevar a una nación que puede quedar con ideas que queden en los museos, en las bibliotecas, en la historia, pero no en la transformación del presente. En el Día del Niño por Nacer celebramos a todos aquellos niños que están naciendo, que nacerán, y que quizás algunos no han podido nacer porque no se les ha permitido, o porque quizás la naturaleza o Dios no lo permitió, pero lo que importa es que esos que no pudieron nacer ni vivir puedan hoy tener su identidad y su vida en ese más allá eterno que seguramente los ha estado esperando con los brazos abiertos en esas moradas eternas también. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo.